Bueno, buenas noches. Ha sido un tiempo, yo también le doy gloria a Dios porque también pude escuchar y hablar con mi hermana Irma. Recién estaba saliendo de la anestesia, estaba con Pedrito y me dijo, ya me están parando para pasarme a la silla de ruedas. Ustedes saben que eso ahora es diciendo y haciendo. Eso lo acaban a uno de rajar, lo cosen y bueno, parece. Entonces pues le damos gloria a Dios, al Señor por la vida de mi hermana y su familia. ¿Pero fue cirugía endoscópica o fue? No hablen de eso. Le doy gracias a Dios porque Él está en perfecto control de todas las cosas. A veces es triste, pero hace mucho tiempo enseñé una parábola de el trigo y la cizaña. Y juntamente con el trigo va creciendo la cizaña, pero llega un día en que todo tiene que salir a luz porque va a haber un juicio. Mantengámonos, hermanos, y orándole al Señor para no desviarnos. Es triste cuando uno escucha estas cosas, pero sabemos que está escrito. En nuestro concilio vamos a estar estudiando ahora también acá en la iglesia el tema y la persona del Señor Jesucristo. El tema que vamos a empezar hoy se llama la persona del Señor Jesucristo. Quiero que usted esté presto a recibir la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a empezar con un tema, pero no quiero antes dejar pasar, porque es que a veces esas amenazas de que por eso es que la gente se está yendo, por eso es que no sé qué, aquí solo hay un pastor, y es el pastor de pastores, y quiero que estemos cantando ese coro, el Salmo 23. Nosotros somos pasajeros, podemos estar 1 año, 50 años, pero Dios no va, Él no cambia, Él permanece. Y yo quiero que usted no ponga la mirada, sino en el de arriba. Pero con la claridad, como oraba mi hermano Luis, que somos cartas que vamos a ser leídas, como también lo oró el pastor Daniel. Están puestos los ojos sobre los hombres y las mujeres de Dios. Y tenemos una alta responsabilidad. Así que vamos a estar cantando el Salmo 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Dios mío, bendice nuestras vidas con tu palabra, Señor, nos pastoreas. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor, aleluya, es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de
sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor Santo, poderoso eres es tú. mi pastor. Estamos aquí delante de ti. Me falta el Señor es mi pastor y en pastos delicados Él me da descansar junto a aguas de reposo de mi pastorear, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a usar una cita, se pueden sentar, durante estos 31 tópicos que vamos a tocar de la persona del Señor Jesucristo. Voy a pedirle el favor al pastor que esté leyendo Juan 10:30, pero también en otra versión, compárala. Juan 10:30. Porque hoy vamos a estudiar un tema donde vamos a decir que Jesús es Dios. Amén. La imagen visible de ese Dios, la plenitud de Dios. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 10, versículo 30, y quiero que usted lo recuerde de aquí en adelante para toda su vida. Juan 10:30. Amén, pastor. Cortico y sustancioso. Aleluya. Este es uno de los versículos más cortos. De hecho, el más corto de la Biblia es Jesús lloró, de Juan 11:35. Por eso es corto, pero es uno de los más profundos y extensos en revelación. Dice Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. En una traducción viviente dice: el Padre y yo somos uno. El TLA dice: mi Padre y yo somos uno solo. La Reina Valera contemporánea dice: el Padre y yo somos uno. Definitivamente es una unidad indivisible. Aleluya. Vamos a orar por la palabra. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Padre soberano, en el nombre de Jesús.
Poderosa declaración, absoluta y eterna verdad. Tú y el Padre son uno, Señor Jesús. Indivisible la unidad eterna, la relación eterna con el Padre. Perfecto el ejemplo del Padre y el Hijo como nosotros. Pero sobre todo, Señor, entender que en Cristo estamos y por tanto somos parte también del Padre. Oh Señor, qué hermosa tu palabra. Te damos gracias por ella y por todo el conocimiento, luz y revelación que traerás a través de las enseñanzas, Señor. Que mi esposa sea, Señor, ese medio que tú utilizas para traer, Señor, de los cielos esa luz a nuestros corazones, ese sustento en nuestras vidas y esa nutrición al Espíritu para crecer, madurar y dar fruto para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, por la palabra de hoy y toda la enseñanza que lo sucesivo traes a través de este tema. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese. Yo quiero que recuerdes, que tú y yo recordemos el día que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque hoy es necesario reflexionar que Jesús es Dios. La palabra dice: yo y el Padre uno somos. ¿Cómo estás tú con el Señor Jesucristo? ¿Somos uno con el Señor Jesucristo? Leí a mi hermana en Corintios en la cita de hoy que hay una transformación, que somos cartas. Si hemos cambiado nuestra manera de ser, si nos ha transformado la palabra, se nos nota y los demás notan ese cambio. O dicen: no, si él es cristiano, si ella es cristiana, mejor yo no quiero, me quedo aquí quieto. Vamos a hablar un momento brevemente del carácter. Yo quiero que usted recuerde si carácter es igual a temperamento. Muy bien contestado. ¿Por qué no? Como algo explosivo y el carácter es lo que mantenemos siempre. Entonces, el temperamento, hay 4 tipos de temperamentos. Los coléricos, el colérico, el que explota, el sanguíneo, y hay coléricos sanguíneos, pero está también el melancólico y el flemático. Aquellos que son tristes, pausados, depresivos, y los que son fuertes. Eso es el temperamento. Pero hoy no vamos a hablar del temperamento, sino del carácter, porque el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y después de varios años de asistir a la iglesia, de escuchar las predicaciones, de leer la palabra, algo tuvo que haber sido formado en nosotros. Ese carácter es un conjunto, es un grupo de características, de comportamientos, de conductas, de pensamientos, obvio, más el temperamento. Pero el carácter de Cristo tiene que notarse en nosotros. Hay un refrán que conocemos aquí en Colombia y dice: hijo de tigre sale pintado. Y se nos tiene que notar, algo debe haber diferente en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Yo quiero que usted también me acompañe. Ahí más adelantico vamos a ir a Juan 12:45. Pastor, me lo lees en otra versión. Cuando todas las citas que voy a leer, por favor, las vas buscando en otra. Juan 12:45. ¿Qué dice, hermano Luis Vicente? Juan 12:45. Gloria a Dios.
Juan 12, 45. Juan 12:45 dice así la palabra del Señor. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Qué dice en otra versión? Amén. Nueva traducción viviente dice: pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Y TLA dice: y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Amén. Amén. Por eso es de alta responsabilidad cuando salimos a predicar la palabra, cuando estamos enseñando, cuando estamos orando, porque el que me ve está viendo al que me envió. Por eso ese celo pastoral de ver qué es lo que está pasando allá, qué está haciendo X o Y persona, y llamar a esa persona al orden. Porque aquí la palabra, y no me puse de acuerdo con el pastor para que pasaran y con el pastor Ángel, simplemente hoy nos corresponde estudiar esta porción de la palabra que estamos iniciando acá, y es el carácter. ¿Qué se tiene que formar en nosotros? El carácter de Cristo. Pero ese carácter que se va formando va moldeando nuestro temperamento. Y entonces, si era un colérico sanguíneo porque es boyacense, ya no es que yo así he sido desde chiquito, no, ya aprende a controlarse, ya habla la palabra en lugar de decir una grosería, ya se expresa, ya puede tratar bien a su esposa, a sus hijos, porque ya Dios lo está moldeando, está formando el carácter en su vida. Ese carácter tiene una esencia. ¿Ustedes han escuchado de los perfumes o de las lociones? ¿La esencia? ¿Qué es la esencia? Una muestrica, pero es donde está más fuerte, donde está concentrado. Y de ahí pueden sacar 100 perfumes para mujer, 100 lociones para el hombre, porque es la esencia. Eso es lo que se tiene que formar en nosotros, esa esencia que es una expresión completa, exacta y perfecta de Dios. El carácter de Cristo, cuando Cristo es formado en nosotros, está formándose el Padre, porque Él y el Padre uno son. Y nosotros tenemos que reflejar eso mismo, ese carácter, esa esencia. Y entonces ya no vamos a volver a decir, es que téngame paciencia, que es que yo soy así desde chiquito. Es que usted no sabe que yo nací en Boyacá. Es que usted no sabe que yo... No, usted, exacto. Ya no más. A veces hablamos a un cristiano y hablamos así. No, ya no podemos hablar así. El carácter de Cristo es el carácter de Dios en nuestras vidas. Y ese carácter es la esencia, es la expresión completa, exacta y perfecta de Dios. Por eso cuando el pastor decía, es que si lo ven a él allá, van a pensar que eso es lo mismo que hacemos acá. Y van a pensar que eso es lo que se le ha enseñado de Dios, y no. El control, el autocontrol, el dominio propio, ¿dónde queda? El fruto. Una de las características del fruto del Espíritu es un fruto con varias características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. Entonces, en la persona del Señor Jesucristo nos recuerda Juan 10:30 que Él y el Padre uno son. Pero luego nos leía Luis y decía, el que me ve, ve al que me envió. ¿Tú puedes decir eso, judío, hoy? El que me ve al que me envió, viene a en quien yo he creído. Alta responsabilidad.
Ahora, Henry, Colosenses 1:15, pastor, tú también. Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. ¿De quién está hablando esa porción que nos está leyendo Henry? Hablando de Cristo. De Cristo, el Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, lo que podemos ver del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Dice Nueva Traducción Viviente así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y TLA dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Amén. Él es la imagen Y aporto: de Dios. es coherente con Juan 1:1 hablando del verbo, porque esa expresión verbo desde el griego uno lo relaciona con palabra y es verdad, con el logo es verdad, pero en el contexto que está presentado allí en Juan 1:1, en ese contexto transmite la idea de que ese verbo es la manifestación tangible del Dios que no podemos ver. Estamos entonces hoy estudiando que Jesús es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de carácter que tiene que ser formado en nosotros y que como consecuencia el temperamento con el que nacimos va a ser moldeado, porque el carácter es un conjunto de características de la manera como actuamos, como hablamos, como pensamos, más el temperamento. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo y el Padre uno son. Somos nosotros uno con el Señor Jesucristo, por tanto con Dios. En verdad hemos sido transformados. Todavía nos falta, ¿cierto? Sí. Todavía nos falta. No somos producto terminado, como dice mi esposo. Estamos en ese proceso. Y aunque nos duela, si uno ama a un hijo, uno le tiene que decir que está equivocado, que por donde va no es. ¿Verdad, Pastor Ángel? Doloroso lo que pasó arriba, pero necesario. Entonces, es necesario que recordemos que ese carácter de Dios, Jesucristo lo expresó en sí mismo. Porque tenía la ¿qué? ¿Qué es esto pequeñito? La esencia. Tenía la esencia, que es la expresión completa, exacta y perfecta de Dios. Eso tenemos que ser, esa esencia de Dios, formado en nosotros a través del carácter. Y se nos tiene que notar. Vamos a ir a Blanca Zoraida, Hebreos, vamos a ir más atrás, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Dice su palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando esa porción que nos está leyendo Blanca Zoraida? Del Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, lo que vemos, el resplandor, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchemos en otras dos versiones. Nueva Traducción Viviente dice así, bien interesante como aquí lo señala. Nueva Traducción Viviente, NTV. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y TLA dice así: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Amén. Él nos purificó, nos limpió, nos justificó, nos declaró justos sin merecerlos, nos reconcilió con el Padre. Ahora el Padre nos ve de una manera diferente a través de Jesús. Porque tenemos la esencia, y porque el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros cada día. Y esa esencia es exacta, es completa, es perfecta. Tenemos que entender que Dios nos va transformando de gloria en gloria, y así como Él hizo lo que tenía que venir a hacer, ya Él no tiene que hacer más cosas. Nosotros somos los que tenemos que creer, aceptar y trabajar en esa transformación. Él ya hizo, bajó a los infiernos, tomó las llaves y al tercer día subió y se sentó en los lugares celestiales. Y nosotros con mi esposo ya le hemos enseñado que en los tiempos hay tiempo cronos, y el cronos es el nuestro de 1 año, 2 años, y el eterno presente del Señor. En el eterno presente del Señor, el día que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo y nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo y hemos venido experimentando ese proceso transformador, ya también estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Quién entiende eso? Amén. Que estamos sentados en lugares celestiales. En el tiempo finito nuestro no lo entendemos, pero ya está hecho. El día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador y tu espíritu nació de nuevo y estamos viviendo el proceso transformador, dejando que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, estamos sentados en lugares celestiales. Ya pasó, ya. Difícil de entender, no se enlocó la pastora. No, esto que vamos a aprender de esas 31 características en la persona del Señor Jesucristo nos va a quitar unas vendas, pero nos va a confrontar. Si el Señor podía decir, yo y el Padre uno somos, podemos decir hoy, yo y el Señor Jesucristo uno somos.
hace como 20 años en otra iglesia, en una mega iglesia que nos reuníamos y enseñábamos la palabra. Y decían, pero no, profe, ¿cómo nosotros vamos a aspirar a ser como el Señor Jesucristo? Eso es pecado. Y yo no decía, Satanás atrevido. A la estatura. Vamos a ser transformados de gloria en gloria, a la estatura. El pastor estuvo enseñando Efesios 4, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero hay gente que tiene su mente finita y dice, ¿qué es lo que están enseñando allá? Por Dios. La verdad del Evangelio. Yo les he dicho, esto no es para todo el mundo. Hay gente que se quiere quedar con leche espiritual, como un bebé. Mejor yo no me entero de nada, así yo no me comprometo con nada, si yo sigo igual. O con vianda, alimento sólido. Para decir, uy Señor, me falta, tengo que comprometerme más. Esto es para fuertes. Esto no es para cualquiera. Esto que estamos y las 31 cosas que vamos a aprender es vianda, es alimento sólido. ¿Por qué les corresponde a ustedes? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Yo no sé cuándo tú vas a estar hablando esto que estamos hablando acá, pero no podemos seguir diciendo, venga, el Señor lo va a bendecir, le va a ir bien, no va a tener enfermedad, no va a tener dificultad. No, por favor, si usted está recibiendo eso, usted tiene que hablar de lo que está en juego. Amén. Y lo que está en juego es que si no transformamos y no nos dejamos transformar, ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que tenemos que enseñar. Por algo usted, mi hermano, mi hermana, está hoy recibiendo esto. No son muchos, solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Son ustedes. ¿Por qué en un momento fuimos Daniel y yo? Solo Dios lo sabe. Hoy lo sé, hoy yo ya lo sé, porque yo ya los veo a ustedes recibiendo esto. Quería decir algo para testimonio. ¿Están mis pastores acá? Pero yo he predicado 2 veces en funerales, 2 veces nomás, 2 veces. Y en el funeral de una prima mía, pues me dijeron, pase usted y dé unas palabras. Y comencé yo a hablar y de una vez todo lo que yo escuchaba acá comenzó a salir. Y saque, todo lo que yo he aprendido. El Espíritu Santo de Dios, en ese momento yo quedé impresionado después. Porque pues no es que lo tenga yo aquí anotado y todo, pero pues yo les comencé a hablar y casi no pude parar, duré casi 1 hora hablando. Y entonces eso está ahí para nosotros aprendemos para entregarlo para dar. Amén. Y es un testimonio para la honra y gloria de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Salió de todo ahí. Con temor reverente a Dios, no para la gloria nuestra. Hubo un momento en que yo hablaba con Lucrecia y le decía, ¿es verdad esto? Y ella me dijo, no le puedo decir mentiras, es verdad. Sí tenemos ese grupo. ¿Es verdad que está pasando esto? Y ella decía, sí, es verdad. Y yo decía, ¿por qué no lo habías comentado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor de contarlo y contarlo a tus pastores? Se quedó callada. Decía, no, pero nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Hay que tener mucho cuidado. A veces creemos y nosotros mismos nos dejamos poner una venda. Tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado y todo debe estar claro, no puede ser oculto. ¿Que queremos que ustedes vayan y prediquen la palabra? Por supuesto que sí. En nuestras oraciones están ustedes. Eso es lo que queremos. Ayer estábamos preparando un trabajo, mi esposo. Ustedes están en nuestras oraciones, parejas ministeriales que saldrán, que tienen que ser formadas, porque tenemos que pasar, ¿qué? Tenemos que pasar ya la antorcha, porque no nos podemos quedar ya, nosotros con Daniel 66, 59 años ya la pastora, pero ¿qué pasa? Tenemos que pasarle a otros para que salgan, donde nosotros estamos y donde ustedes han sido sembrados,
no vamos a estar nosotros. Ustedes son los que están. Yo le decía a Irma, hace como 2 días, le decía a Irma, me decía, estoy cansada, estoy en una silla, no me han dado una camilla. Yo le decía, yo sé que estás cansada, pero piensa para qué estás allá. Y ayer me decía, he predicado, le he hablado a otros. Y estaba como más feliz, seguía en silla, pero estaba contenta de que le había podido hablar a otros. La pastora Josefina hacía eso. Estaba allá el pastor Héctor y no se me va a olvidar. En donde estaban, lo hacían. Tenemos que ser ese reflejo, esa carta, como lo leía hoy, blanca, escritas para ser leídas. El carácter de Cristo y poder decir, como decía el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Ese carácter, esa esencia de Dios en nosotros se debe reflejar, y esa esencia debe oler, un olor grato, no ha muerto. Miren, si no hay persecución, le voy a decir una cosa como a mí me la enseñaron: preocúpese. Algo no estás haciendo bien. Cuando tú estás feliz y aquí no pasa nada, estamos chéveres, algo no está bien. Dice, no, pero ¿qué pasa? Persecuciones, dificultades, pruebas, la gente viene, entra, sale. Va a ser probado. ¿Y qué dice Santiago? Alégrese, gócese. Yo me acuerdo cuando el pastor Oscar nos decía, ¿no? Hermano, preocúpese si no le está pasando nada. Algo no está bien. Porque cuando usted se levanta a predicar la palabra, a enseñarla, a cantar un coro, a hacer un testimonio, a poner aquí en su pantalla, en su celular, hay gente que se incomoda. Pero usted lo tiene que hacer. Yo y el Padre uno somos. Y finalmente, quiero que vaya a Colosenses, vamos todos a Colosenses 1:19. Colosenses, y le voy a pedir el favor a mi hermana Judith. Colosenses 1:19, y ahí vamos a reflexionar algo. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces le voy a pedir el favor a mi esposo. Perfecto, hermana, gracias. Agradó al Padre. Agradó al Padre. Vamos a leerlo el 18, el 19 y el 20 en otra versión. 18. 19 y 20. Ok. Ok. Dice así. Esto se pone bueno. Que de hecho este es uno de los temas que a mí más me apasiona, de verdad que es impresionante. Leo en el 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y Telea dice así. Cita así Telea.
Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo es la imagen visible de Dios. Tú y yo somos la imagen de Jesucristo. Nos están leyendo a nosotros. Hace poco escuché a un joven profesional que le decía a un pastor y le decía: perdóneme, reflexione, pero con su actitud y su manera de hablar y de actuar, ¿dice usted que es cristiano? Yo no quiero ser como usted. Y solo lo invito a que reflexione lo que usted está diciendo y haciendo, porque yo así no quiero ser cristiano. Y se le lagrimeó el ojo, y a mí también. Y yo dije: por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos piedra de tropiezo o qué estamos haciendo? Tenemos que tener responsabilidad. Entonces, yo y el Padre, uno somos. Tú y yo somos uno con el Señor Jesucristo. Estamos dejando que el carácter de Cristo sea formado y nuestro temperamento sea formado, aunque nos duela. Aunque nos duela. Tenemos la esencia de Dios en nuestra vida, que es exacta, es perfecta y es verdadera. Tenemos esa esencia. Ponte sobre tus pies. Señor, en esta noche, tú nos confrontas, Señor. Ha pasado algo que nos causa dolor, Señor. Pero queremos darte gracias, porque a Dios le agradó, a Dios le plació. Lo que sucedió hace más de 2000 años en ese madero, en esa cruz, no fue un error. Todo estuvo planeado y fue por amor. Se derramó hasta la última gota y fue por amor. Señor, en esta noche de una manera especial te pedimos que ese poder transformador de la palabra actúe en nosotros, que podamos decir: yo y mi Señor Jesús, uno somos. Señor, que seas tú formando y transformándonos, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Señor, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que ese fruto del Espíritu Santo sea una realidad, que como leía mi hermana Blanca, seamos esas cartas escritas por el Espíritu Santo, listas para ser leídas, que no seamos piedras de tropiezo, Señor. Ayúdanos a ser ministros que reconciliemos al mundo contigo, Señor. No importa la cantidad, sino la efectividad. Señor, ayúdanos, Señor, a ser contundentes, a hablar tu palabra con denuedo, con toda autoridad. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Señor, y en esta noche te damos honra y honor a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo.